Estamos de regreso en su espacio Voz para el Cambio, una ventana abierta de opinión y de compromiso con los mejores y más sanos intereses de la patria y la nación dominicanas, con la figura insigne del patricio Juan Pablo Duarte como norte y guía de nuestro accionar cotidiano. Miércoles 22 del mes de octubre del año 2025, un miércoles lluvioso donde la tormenta tropical Emily debe pasar por el territorio y se han suspendido las labores docentes por el día de hoy y de mañana de todos los centros públicos y privados. Los niños no, como prevención a la posible ocurrencia de lluvias que dice Indomet, que serán algunos 400 milímetros cúbicos de lluvia que caerán en el Gran Santo Domingo y en toda la región sur, donde la comisión, el COE, lo ha decidido declararlo alerta roja para toda la zona sur y el Gran Santo Domingo, incluyendo el Distrito Nacional. Hoy conversaremos con el periodista amigo bienvenido Escharboy, con el cual compartiremos las informaciones para todos y todas los amigos que están conectados con nosotros, tanto en el país como en el mundo. Así que, si bienvenido Escharboy está por ahí en pantalla, por favor que nos salude para compartir espacio en este miércoles 22 de octubre. Las lluvias siempre son buenas y la prevención con relación a estos fenómenos naturales nunca está de más. Y hemos visto en estos días de lluvia cómo los tapones se han incrementado por el asunto del congestionamiento de las aguas en nuestras avenidas, calles, callejones y carreteras. Así que esta suspensión de la docencia por parte del gobierno central es parte de la estrategia de prevención de estos casos que estamos comentando. Bienvenido, Escharboy. Saludos. Buen día, hermano. Aquí estamos dándole seguimiento a este acontecimiento, ¿no? Que es el tema obligado hoy Así es. por las condiciones en que se vive en la República Dominicana y las consecuencias que siempre traen estos fenómenos en las comunidades principalmente vulnerables de nuestro país. Y esperamos que, aunque los pronósticos son contrarios, este fenómeno pierda fuerza, ¿no? Y no castigue tanto a nuestro país. Así es, estamos pendientes de que pueda ir desapareciendo paulatinamente y que no entre de lleno en el territorio nacional, porque si tú te montas en el teleférico de Santo Domingo y ves toda la ribera de Lozama y la ribera del río Isabela, los ciudadanos y las ciudadanas de escasos recursos están dentro del cauce de ambos ríos y han reforzado con piedras y palos para construir su vivienda dentro del cauce de ambos ríos, y una crecida sería catastrófica en ese sentido. Y tú sabes que el sistema de drenaje pluvial de la República Dominicana no es el mejor de Latinoamérica, porque nuestros constructores, nuestros ingenieros civiles, los que construyen carreteras, calles y avenidas, en el presupuestan los desagües y las acometidas y sin embargo no las construyen, y por tanto
el arrastre de las aguas es directamente para los ríos y por eso hay tantos entaponamientos por el congestionamiento por agua de las avenidas principales de nuestro Gran Santo Domingo. Bienvenido. Sí, el peligro que siempre está latente en esos barrios, vamos a decir en la ribera del río Sama, que es donde más se producen inundaciones, vamos a decir en el Distrito Nacional o en el Gran Santo Domingo, porque abarca sectores del distrito y de la provincia de Santo Domingo, ¿no? Recuerden que varios gobiernos han anunciado múltiples obras en esos barrios para desalojar a esas personas que viven en lugares vulnerables, que desde que aparece un aguacero grande o lluvia por 2 o 3 días, el río crece e inunda esas viviendas. Y si usted pasa por los puentes, como usted dijo, y por el teleférico, se da cuenta que están a la orilla del río Sama todavía, por más cosas que han anunciado, por más proyectos. Entonces, yo recuerdo que cuando habían esos tiempos de lluvia grandes, ellos tenían una vara, los residentes ahí en La Sursa y en La Barquita. ¿Tú recuerdas la tragedia que siempre había en La Barquita? Así es. Y tenían una vara con una medida. Y cuando el río llegaba a un nivel en la vara, ellos daban el alerta que había que evacuar la zona. Pero se le dañaban sus enseres en las casas porque no podían. La gente a veces cargaba con un televisor, una cosa más sencilla o menos pesada, pero los colchones, todas otras cosas se le inundaban, se le mojaban, se le dañaban. Eso era recurrente todos los años. Yo llegué a cubrir eso en muchas ocasiones. Entonces, todavía eso persiste, porque no ha habido una continuidad del Estado en esos proyectos. Solamente han evacuado una parte y le han mal, vamos a decir, pagado sus viviendas, y otros siguen ahí a merced del río Sama. Así Entonces, es, voy a es decir lamentable. eso, que en la barquita todavía queda un gran número de personas, en la antigua barquita ahí debajo del puente. Y en la Ciénaga, o sea, ahí construyeron una avenida que lo que hace es que separa a las personas que todavía están ahí viviendo cerca del río y el río. O sea, pusieron una avenida, no recuerdo cómo que le llaman, creo que es circunvalación, ¿no? Y es lamentable que todavía estemos observando estas escenas en esos sectores vulnerables. Según la directora del Indomé, la tormenta Melissa puede perder fuerza y convertirse en huracán este jueves y va a castigar rumbo a la península de Haití y nos va a afectar grandemente a nosotros también, ¿no? Es lamentable que en el caso también de Haití, en los últimos fenómenos ha sido afectado, y eso agrava más la situación de miseria que vive el hermano pueblo haitiano, ¿no? Y se suma a tragedia sobre tragedia que le han pasado en los últimos tiempos. Hay que estar atentos. Es bueno que la ciudadanía entienda las recomendaciones, que abandonen a tiempo las viviendas en zonas vulnerables. Incluso el gobierno ayer hizo un llamado en ese sentido, que no esperen que lo evacúen. Y sabe que hay gente que ha cometido mucha imprudencia en estos casos, que pasan ríos
tratan de cruzar ríos a pie y en vehículos y son arrastrados por las aguas. Entonces, tienen que tener conciencia para no seguir sumando más víctimas, vamos a decir innecesarias, cuando pasen estos fenómenos. Han Fíjate, adoptado algunas medidas. Usted señaló la suspensión de docencia miércoles y jueves, y también la orden de que en las labores administrativas que se aclara en el sector público y privado, así como suspendieron la docencia en el sector público y privado, también la medida de despachar a los empleados a la 1 de la tarde es para ambos sectores. Al privado, incluso el presidente aclaró ayer eso en la rueda de prensa. Ya, para que no venga un empresario a decir que no es para ellos también, es para preservar la vida de las personas que salgan a tiempo a su casa. y yo te Adelante. pregunto, ¿al empresario dominicano le importa la vida de sus empleados? Lo que le importa es sus ganancias, porque el empleado nuestro es como la sanguijuela, que cuando se llena el buche, expulsa por el ano la sangre que no puede tener en el buche y sigue chupando sangre. Así mismo son los empresarios dominicanos. Pero quiero comentarte, Bienbo, si te has fijado o si te has montado en el teleférico en los últimos tiempos, te has dado cuenta cómo las autoridades municipales están permitiendo que se asienten ciudadanos y ciudadanas en los humedales que están alrededor de las márgenes del río Osama y están llegando y están quitando esa reserva de vida que está en los alrededores del río Sama y construyendo viviendas suntuosas casi a orilla del río Sama sin que ninguna autoridad tome alguna medida de control al respecto, porque todas las autoridades nuestras solo piensan en los ciudadanos y las ciudadanas como un voto favorable cuando quieren reelegirse o cuando quieren ser electos a una función pública, y entonces dejan hacer y dejan pasar porque quieren conservar el voto en las elecciones para que los elijan. Y entonces siguen depredando los humedales en los alrededores del río Osama. Así es, hermano, eso es parte de la demagogia política, ¿no? Porque los incumbentes de esos municipios, porque se da en otros casos o en otras localidades, saben que no deben permitir esos asentamientos humanos en esas zonas protegidas y lo permiten porque temen quizá un costo político, pero a costa de que puedan suceder tragedias, ¿no? Porque cuando llueve, cuando hay estos fenómenos, la naturaleza trata de como de recuperar su cauce, ¿no? Y el río vuelve por donde antes pasaba. Entonces eso ha sucedido tragedia. Mira el caso, recuerda, de Río Solier, era que se llamaba, que se llama. Blanco, Río Blanco. Ajá. El río Blanco Construyeron casas donde pasaba el cauce del río y cuando vino esa inundación, vamos a decir por su zona, el río arrastró y todos sabemos la consecuencia de eso. Yo estuve por ahí cubriendo Lo eso. mismo Eso pasó, fue. lo mismo pasó en la Mesopotamia, en San Juan. Tú lo recuerdas cómo hubo una Sí, riada y en Mesopotamia se perdieron cientos de vidas, muchas quedaron enterradas, nunca se recuperaron sus cadáveres, igual que en la tragedia de Jimaní del Río Blanco, quedaron enterrados entre gran cantidad de lodo dentro de sus viviendas y nunca fueron rescatados. Pero que nuestras autoridades hablan de prevención, pero son las primeras que permiten que eso suceda, bien. sí, sí. Es lamentable también que eso siga repitiéndose, ¿no?
y que no haya una intervención del Estado para evitar eso, ¿no? Y solo se juega con eso cada vez que hay una tragedia, anuncian un paquete de cosas que no cumplen, ¿no? Lo mismo pasa con las granjeras que le sacan el material que permite que el agua fluya por arriba, y entonces al romperle la madre y sacar los materiales que permiten que el cauce esté arriba, se pierde esa agua se va al subsuelo y entonces los ríos se secan porque le dan importancia más a lo económico que a la propia vida. Parece que en el futuro los empresarios dominicanos tomarán dólares, euros y pesos dominicanos y no tomarán agua porque se secarán todos nuestros ríos, y a ellos no les importa eso, solo les importa el dinero y la acumulación. Lo que pasa es que esos empresarios donde viven tienen garantizada su agua, ¿no? Y si incluso la pueden sacar con bombas sumergibles, creo que le dicen, y procesarla para el consumo humano. Ellos tienen todos esos recursos, entonces por eso no le importa. Recuerda que incluso esas empresas han sido culpables del asesinato de varios líderes comunitarios que defienden el medio ambiente y han sido asesinados cuando han denunciado eso en el terreno, ¿no? No hace mucho sucedió un caso aquí en un pueblo de la zona sur. Recuerda el caso del río, el río Nizao. Creo que el río que más se ha denunciado la extracción de esos materiales y todavía siguen, hacen un bulto, agarran un camión, le tiran una foto, medio ambiente, y ya al otro día siguen sacando esos materiales del cauce de los ríos y lo han secado. Y ha sucedido por Mano Guayabo también. O sea que los ríos que abastecen de agua los acueductos del Gran Santo Domingo siguen corriendo peligro eh, de ser prácticamente secados. Sí, ya el río Nizao es un hilito. Tú cruzas por el puente sobre el río Nizao y lo que ves es un hilo de agua en sus orillas. Igual acontece en La Vega con el río Yuna, que es diario que salen de ahí camiones llenos de materiales, y las autoridades municipales y nacionales los ven y le hacen caso omiso porque están vendidos al gran capital del empresariado. Siempre digo acá en Voz para el Cambio que el pueblo dominicano está secuestrado por el empresariado dominicano y la oligarquía, que son dos criterios distintos. Hay una oligarquía que está por encima del empresariado, que es la que ha dirigido en los últimos 60 años la cosa pública, a pesar de que hemos estado votando de que por gobiernos civiles, ha sido esa oligarquía que ha marcado la pauta, y nosotros lo que somos es esclavos de nuevo cuño como ciudadanos y ciudadanas, y la única libertad que tenemos es la ira de ir a depositar el voto cada 4 años para legalizarle el robo público que tiene la oligarquía y el empresariado del Estado dominicano. Y en esta gestión de gobierno se ha multiplicado muchísimo más porque tenemos dos empresarios como presidente y vicepresidenta de la República Dominicana. Bien. Y no solamente dos empresarios en los cargos máximos, vamos a decir, como tú dijiste, sino que están también en los ministerios, ¿no? Casi todos los titulares de los ministerios son empresarios, incluyendo empresarios agrícolas y de otra área productiva, ¿no? Sí, en agricultura, un empresario agrícola. Sí, entonces
creo que tú te quedaste corto, porque tú dijiste que la oligarquía tiene en los últimos 60 años. Yo creo que esa oligarquía está gobernando en este país desde que somos república. Desde que surgió la nación dominicana, porque Pedro Sí, Santana era de la oligarquía atera exacto, y exacto. secuestró la independencia desde el principio, claro que sí. Sí, entonces ellos ponen y quitan a, en la magistratura, o sea, en el Estado, a quien le garantiza sus intereses, ¿no? Ponen uno y después ponen otro y hacen un equilibrio, vamos a decir, y juegan con eso. Así es. Esperemos que entonces esta tormenta Emily no nos toque de lleno Melissa, como se prevé y pueda bajar sus impulsos, porque como quiera son los pobres los que más pagan las consecuencias de estas lluvias torrenciales y creo que debemos ir a la primera pausa ya, Bienbo. ok. Vamos a la pausa, Natanael.